hermanos, esta mañana quiero invitarles a que vengamos a la palabra de nuestro Señor. Y quiero invitarles al libro de Isaías. Como dijimos, el traer a luz y dar a luz a una criaturita, pues es algo que nosotros debemos de considerar como algo sagrado, como algo digno de reconocimiento y también, ¿por qué no decirlo?, sobre todo de gratitud. Gratitud, hermanos. Tener ese don, imagínense, de traer una criaturita. Los médicos, hablaba la vez ya años de esto con el hermano Mauricio Barrientos, y entonces me decía el hermano: mira, José Antonio, me dice, es que sabes, los médicos cuando ven a esa criaturita dentro del vientre de una mujer, ellos dicen que en realidad es un milagro. Es un milagro. Y entonces, hermano, pues nosotros queremos decirle a Dios: Señor, gracias por este milagro que tú estás concediendo en la vida de nuestra querida hermana. Ahora, hermanos, ¿qué significa? Yo la palabra de esta mañana le he titulado la concepción y el dar a luz al Hijo. La concepción y el dar a luz al Hijo. Y por supuesto vamos a estar viendo un paralelismo entre lo que es el embarazo natural, pero también, hermanos, esto tiene una gran enseñanza porque nos habla del embarazo espiritual. Así que lo que estamos viendo y palpando con nuestros ojos así en lo natural, amados hermanos, quiero decirles que esto tiene una aplicación espiritual, pero que muchas veces nuestras vidas están más en lo natural. Somos más naturales, que lo único que vemos es precisamente eso, lo natural, y no logramos ver el propósito y el diseño de Dios cuando Él nos muestra aquello natural para enseñarnos una verdad espiritual. Así que yo quiero decirles que esta mañana, hermanos, aunque solamente vemos a una vida que está embarazada, pero la noticia que le tengo es que todos podemos estar embarazados en esta mañana. Todos podemos estar embarazados. Y si hay alguien que dice: ay, qué lamento que yo no pude concebir ni traer hijos a este mundo, quiero decirles, hermanos, que bíblicamente, espiritualmente, tú puedes traer hijos a este mundo, y hijos espirituales. Recuerdo hace años, creo que ya les he comentado, en la República Dominicana había una vida, ¿verdad?, que pues no había logrado concebir hijos, traer hijos, y entonces hubo una hermana que había sentido de Dios profetizarle y decirle que su vientre daría fruto y que traería hijos, que Dios se lo había hablado. Y entonces, hermano, pasaron los meses, ¿verdad?, cierto tiempo, y de repente esta persona, la que quería tener hijos, el ginecólogo le encontró un problemita en su interior y le dijo que era tan amenazante aquello que se veía con la necesidad de retirar la matriz, toda, ¿verdad?, el órgano reproductorio interno de la mujer. Y efectivamente le dice: debe de ser lo más pronto posible porque se ve que esto es agresivo. Y entonces, hermano, pues procedieron los médicos, ya usted sabe, ¿no? Quitaron la matriz, y entonces viene el trauma mayor. Bueno, pero que no habían profetizado de que ella daría a luz un hijo. Bueno, que no habían dicho de que, y también la misma persona, ¿verdad?, comenzó a sentirse y cayó en depresión. Pero mis amados hermanos, parece que la profecía no se había equivocado,
porque esta hermana Carmen, esta hermana, hermanos, comenzó a traer discípulas para Cristo, creyentes para Cristo. En su casa tenían reuniones y, hermanos, la vida de ella era una inspiración para las jovencitas en cuanto a cómo vivir la vida cristiana. Y entonces nosotros pudimos decir verdaderamente que la profecía no se equivocó, ¿verdad? Tal vez lo que se esperaba era lo natural, pero quizás el Señor estaba hablando de lo espiritual. Así que esta mañana yo quiero que usted me permita, hermanos, hablar del embarazo natural, pero comprender y entender de que el Señor nos pone cosas naturales y que esas cosas naturales son pasajeras, pero lo espiritual es lo verdadero. Lo espiritual es lo que realmente va a durar toda la vida. Entonces, esta mañana vale la pena que tú abras tu corazón y puedas comprender que lo que estás viendo en lo natural tiene una aplicación en lo espiritual. Creo que mi hermana, que está experimentando lo que es el embarazo, ella puede experimentar doble experiencia, porque lo está viendo físicamente, cada día, cada minuto, cada semana que pasa, ella está viendo cambios distintos, transformación diferente. Y eso mismo es lo que Dios quiere hacer, operando espiritualmente en nuestras vidas. Hermanos, Dios diseñó de que la mujer pudiera traer hijos a este mundo. Cuando Dios hizo a Eva, el apóstol Pablo la reconoce a ella como la madre de las generaciones humanas, ¿verdad? Así lo reconoce el apóstol Pablo. Ella trajo a luz, ¿verdad? A Caín, a Abel y a todos los demás. No solamente tuvo 2 hijos, tuvo hijas también. Por ahí se han preguntado, bueno, ¿y si solamente era ese matrimonio? Caín, ¿de dónde sacó a su esposa? Si no había otra pareja, pero ese es mensaje de otro día, hoy por hoy así dejémoslo. Pero hermano, Dios la diseñó en lo natural para traer hijos a este mundo. Más adelante Dios levanta un pueblo, la nación de Israel, de los lomos de Abraham. Y entonces, amados hermanos, hay un momento en que Dios le habla al pueblo, mostrándole de que ellos también han de experimentar lo que experimenta una mujer embarazada. En el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, el Señor a través del profeta dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este embarazo, hermanos, habría de tener grandes repercusiones. Este concebir de esta criaturita habría de tener grandes consecuencias, porque se nos está hablando, esta es una de las principales profecías mesiánicas, porque se nos está hablando de Cristo, se nos está hablando de nuestro Señor. Y cuando se nos habla de esto, entonces, hermanos, el pueblo que habría de entender esto, entendería que ellos habrían de experimentar también esta bendición de traer un hijo a este mundo, que de los lomos de Abraham, de la descendencia de Abraham, habría de aparecer el Mesías. Ese mismo libro de Isaías, pero ahora en el capítulo 26, ya se habla en un sentido plural, de un embarazo plural, de unos dolores de parto en plural. Bueno, el día que Patita traiga a luz esa criaturita, hermanos, muchos van a estar alrededor de ella, pero el dolor va a ser solo de ella. No tengo miedo, Todos los que están ahí alrededor van a apoyarla, y su esposo
al rato le estará pidiendo a Dios como yo le pedí a Dios. Cuando veía los dolores de mi esposa, yo le decía, dame un poco de ese dolor a mí, Señor, porque no me gusta ver a mi esposa con el dolor, Señor. Y yo le decía, repárteme un poco para que no sufra mi esposa el 100%. Pero va a ser solo de ella. Sin embargo, este texto nos habla de una experiencia en un contexto plural como pueblo. Dice, concebimos, fíjese cómo dice Isaías capítulo 26. No sé si lo puse porque yo transcribo el texto. ¿Estará ahí? No, ¿verdad que no? Isaías capítulo 26. 18. Isaías capítulo 26, versículo 18. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Dice, concebimos. Quizás, ayúdame, desde el 17. Vea cómo lo habla en una experiencia de pueblo plural. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Fíjese cómo dice el escritor, así hemos sido. No dice así soy, sino así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, se da cuenta, está hablando en un contexto plural. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. El profeta está hablando de la experiencia, de los dolores que el pueblo habría de sufrir. Llevando ellos la simiente de Dios, ellos experimentarían, se me lengua la traba, la experiencia de dar a luz, de sufrir dolores. Entonces, hermanos, ¿de qué estamos tratando de hablar en esta mañana? Estamos tratando de decir que por un lado se experimenta el embarazo de manera natural, pero como iglesia y también como miembros del cuerpo de Cristo, o como los que somos de Cristo, también podemos experimentar lo que la Biblia le llama el embarazo o los dolores de parto. El apóstol Pablo, por ejemplo, en el libro de Gálatas, llegó a hablar acerca de los dolores de parto que él experimentaba. Pero todos dirían, pero Pablo, tú eres hombre. Sí, pero es que estaba hablando en un contexto espiritual, y de eso es que estoy tratando de comunicar con la ayuda del Señor. Estoy tratando de que tú comprendas, hermano, que tú puedes llegar a experimentar lo que es la experiencia de estar embarazado de Cristo, y con el fin y la meta de dar a luz la vida de Cristo, que la vida de Cristo pueda aparecer en ti y que tú puedas deleitarte y gozarte al ver a Cristo y Dios siendo glorificado. Amén, amén, amén. Dice el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 4, versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, fíjese, dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado. El apóstol Pablo decía, yo mismo me veo embarazado, yo mismo veo a la iglesia embarazada. El fruto de ella es Cristo. El fruto de ella es Cristo. El fruto de tu vida, cristiano, es la vida de Cristo. Y lo que ha de aparecer, lo que debe de surgir, lo que debe de manifestarse es Cristo en vosotros. Así lo dijo el apóstol Pablo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, hermanos, no sé cuántos anhelarían de los que estamos aquí, cuántos anhelamos de que sea visto Cristo en ti.
Que no se veas tú, que no se vea José Antonio, que no se vea Marta, que no se vea Jaime, que no se vea Adrián, que lo que la gente mire es lo que tú has dado a luz. Has dado a luz al Hijo. Por eso el mensaje de esta mañana es la concepción y el dar a luz al Hijo. Bueno, ya Patti y Dani ya saben que es un varón el que viene por delante. Entonces van a dar a luz a un varón, a un hijo. Y qué bueno por eso, hermanos. Pero ahora yo quiero, no es que yo sea ni un ginecólogo, ni tampoco un pediatra, ni algo por el estilo, ni que me parezca ninguno. Pero yo quiero comparar, hermanos, lo que es el embarazo, rápidamente, el embarazo natural, con lo que pudiera ser el embarazo espiritual en nosotros. Y prepárate para sufrir dolores de parto. Nosotros los hombres decimos: ay, Señor, gracias a Dios que no nos hiciste mujer, Señor. Ay, Señor, gracias, porque dicen que esos dolores son horribles. Pero no, hermanos. Dios le da fuerza a la mujer, Dios la capacita, Dios, por eso es que decimos, hermanos, que hay veces la mujer es más fuerte que los hombres, es la verdad. Tienen la capacidad de resistir el dolor más que nosotros los hombres. Pero esto es porque Dios las ha preparado, no las ha dejado desamparadas, no las ha dejado de decir: oye, ¿cómo te las arreglas? No, espérate, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y hay qué cosa más hermosa, hermano, cuando una mujer que tiene fe en Dios confía y decir: papito, aquí voy con tu ayuda, Señor, contigo, Señor, para dar a luz. Amén. Amén. Bueno, número 1, hermanos, la mujer ha sido diseñada para traer a luz y dar una criatura. No es un diseño de ella, es algo que Dios la preparó de esa forma. No que la evolución, que pura evolución. Mire qué casualidad usted, cómo evolucionó un hombre y una mujer. Mire qué cuadratura tan exacta y tan precisa, que el hombre cromañón y el de Neandertal y el todo eso, ellos solos se clasificaron, es decir, esta va a ser una mujer y este va a ser un hombre. No es, hermano. Es diseño de Dios. Dios diseñó a la mujer con todos sus órganos, la manera de ser, para poder reproducir. Hermanos, Dios la diseñó a ella, como Dios también ha diseñado a la mujer. Y entonces es Dios quien la ha preparado internamente para poder concebir y traer y dar a luz. Ella no puede, por otro lado, hermanos, ella no puede concebir por sí misma. No solamente la Virgen María, con el Espíritu Santo de Dios. Pero la mujer, hermanos, no fue diseñada para concebir ella por sí misma. Necesita la participación de aquel diseño que Dios ha dejado, de aquel varón o de aquella persona que se ha unido en afecto y en amor. Y en esa cooperación, colaboración el uno con el otro, hermanos, Dios ha diseñado de que ella pueda concebir. Ella no puede concebir por sí misma. Y mi oración es que en lo que yo paseo, en lo natural del diseño del embarazo, mi oración es que usted no se esté fijando en lo natural, sino que su corazón esté en la dimensión espiritual. Amén, hermanos. Amén. Usted va a escuchar, pues quizá el hermano José Antonio recibió algún curso de ginecología, o quizá el hermano José Antonio recibió algún curso de pediatría. No, hermanos, es que así como lo es en lo espiritual, así también lo es en lo natural. Entonces, ¿qué sucede? Hay una unión entre un hombre y una mujer. Ambos cooperan, pero todo esto ha sido por diseño de Dios. Algo que el Señor lo ha puesto de esa forma.
Ahora, el día de la concepción, pues ese día es imperceptible, hermanos. Ese día que cuando ella quedó embarazada, ni cuenta que se dio que quedó embarazada. Sin embargo, a los 3 días comienza su cuerpo a darse cuenta que hay algo dentro de su interior que ya no es igual. Pareciera ser que la temperatura ha comenzado a aumentar y de repente comienza a sentirse hipersensible, hay cierta incomodidad, y aparte de eso, hermanos, ya comienzan los, ¿cómo se llama? Las náuseas. Y dice, ¿y esto qué es? Pues nada, que has concebido, que estás embarazada. Y de repente, hermano, comienza a sentirse hipersensible. Todo, como oye, que no me la toquen, porque se siente con ciertas incomodidades. Y poco a poco comienzan incluso hasta sudores. Y de repente lo que sabe es, no puede saber qué, lo que sí sabe es que hay algo diferente en su vida interior. ¿Y qué sucede? Lo que sucede es que está embarazada. Y hay algo, hermanos, la carne que estaba totalmente acomodada, que estaba tan tranquila, de repente ha sido perturbada de su condición natural, de su condición habitual. Yo no estaba así antes. Sí, pero ahora no estás. Entonces la carne lo que hace es que reacciona. Y les voy a decir algo, hermanos. Se da un fenómeno que alguien diría, ¿cómo es posible eso? La mujer cuando comienza y queda embarazada, cualquiera diría que todo su cuerpo está en armonía y que está contento y que está alegre por la nueva criaturita que viene en su vientre, y no es así. La carne, hermano, se levanta como enemiga de ese ser que se está fecundando en su matriz. En lugar de darle la bienvenida, hermano, comienza a haber una lucha interior, porque no quiere, no le agrada lo que está allí, y entonces hay como una enemistad. Todas esas náuseas, todas esas reacciones, es el cuerpo queriendo rechazar a aquella criaturita que está allá adentro. Yo llegaba a pensar de que no era así, que todo el cuerpo le está recibiendo y le está dando la bienvenida, pero no es así, hermanos. Hay una oposición. ¿Por qué? Porque siente que allí hay algo que es extraño. Ahora pasan los meses, los ciclos de 3 en 3, donde se están viendo los cambios cada vez más marcados. Ahora, ¿qué permite que aquella criaturita o que aquello se siga gestando? Hay 3 elementos en la madre que participan, hermanos, para que la criaturita, a pesar de que el cuerpo está rechazando, a pesar de que el cuerpo le dice, quítalo, sácalo, no, esto no ha estado antes con nosotros, hay algo que impide que aquello sea quitado y que se conserve. En primer lugar, tiene que ver con el entendimiento. La madre entiende. No me importa que tenga vómitos, no me importa que tenga calenturas, no me importa. Lo que sí sé es que tengo un bebé. Dios. Y entonces la vida tiene entendimiento de que hay dentro de su vida, y hay una aceptación, hay una aceptar de decir, esto es la verdad, yo estoy embarazada. Y le dice a su esposo, te cuento que ya no vino lo que siempre viene. Ay, ¿de veras? Sí, ¿no? Y aparte ya comencé con los vómitos.
Y entonces, hermano, yo recuerdo esos días. Lo que pareciera negativo parecía positivo. Ya estoy vomitando. Entonces eso quiere decir que estás embarazada. No que, ay, pobrecito, estoy vomitando. Espérate. Hay un entendimiento que acepta. ¿Ve? Y aunado a eso, hermanos, también el sentimiento, el amor, al saber que esa mujer está esperando una criaturita, el saber que está gestando, hermano, y que es el resultado de ese amor con su pareja, y de decir, tengo en mi vientre la muestra de nuestro amor, y allí está mi ADN y el ADN de mi esposo. Y entonces ese amor, ese sentimiento, hermanos, incluso comienza a conservarse, a cuidarse de lo que come, a evitar de qué cosas le pueden dañar y qué cosas le pueden favorecer. Hay un cuidado, un sentimiento de amor. Eso hace, hermanos, que a pesar que el cuerpo rechaza, que a pesar que el cuerpo se opone, el entendimiento, el sentimiento y la voluntad se ponen a disposición de cuidar aquello que está por delante. Hay entendimiento, hay sentimiento, hay voluntad. Una pregunta, ¿y qué de los abortos? Ya pusimos el punto malo, ¿verdad? Bueno, están los abortos involuntarios, que existen, hermanos, razones múltiples de las que podríamos hablar en esta mañana, pero no nos vamos a tomar ese tiempo. Pero sí existen. Y existen también los abortos voluntarios. ¿Cuándo qué, hermano? Cuando el intelecto dice, es que no quiero. La mente dice, no quiero y no quiero. El sentimiento de repente dice, no quiero tener esta criatura. Y toma por voluntad abortar. 3 cosas en la vida de la persona: intelecto, sentimiento y voluntad ejercida. Pero aquella vida que tiene el entendimiento correcto, adecuado, conforme al diseño de Dios, el pecado no ha afectado de tal manera de que esos sentimientos, esa voluntad y ese intelecto están funcionando conforme como Dios ha diseñado. Entonces, hermano, hay una meta. La meta es llegar y dar a luz. Porque a los pocos meses, no solamente que ya se gestó, comienza a haber un cambio físico. ¿Sabían que hay mujeres que no quieren tener hijos porque su físico va a salir dañado? Dice, yo me quiero casar, pero no quiero tener hijos. ¿Pero por qué? Por mi figura. Y es cierto, hermanos, alguien que concibe, lo primero que le va también a aparecer es que su barriguita va a comenzar a crecerle. Ya su cinturita comienza a perder la forma. Y de repente, hermanos, empieza lo que es su embarazo. ¿Y sabe qué? La vida que ama esto no se avergüenza. No la anda tapando, sino que con gusto, con orgullo, puede mostrarla. Gracias, Señor. Pero eso sí, eso ha traído cambios a su vida, a su manera de caminar. El embarazo ha producido una transformación interior y también exterior. Finalmente quiero decirle que llega el día el día de dar a luz. Y aquí usted no oiga nada, que todavía no ha llegado. Pero quiero decirle, hermanos, que hay un anhelo en la madre. Hay un anhelo en la madre de querer ya dar a luz. Yo ya lo quiero ver. Yo quiero ver cómo es. Yo quiero dar a luz. Hay un deseo, hay un anhelo.
no quiere quedar así, hermanos, que pase los 9 meses, 10 meses, 1 año y no has dado a luz. La madre dice, no, yo ya. Y entonces, cuando menos sienta que llegue el día indicado, comienzan a ver lo que se conocen los principios de dolores, las famosas contracciones. Todo eso Dios lo ha diseñado. Ni siquiera ella no puede, hermano, ella dice, ay, voy a dar a luz ya, así que voy a aplicarme dolores ya. Fíjate, eso es diseño de Dios. Dios ha diseñado los dolores, el grado de dolor y cuántos también. Así que tú te aguantas lo que Dios te da, los dolores que Dios te da, con esos te vas. Y es allí, hermanos, donde comienzan las contracciones y viene el momento de dar a luz. Pero quiero decirles, hermanos, que los médicos o los que están allí, las parteras, una de las cosas que le piden a la madre es que colabore, que no se haga la disimulada, que no se haga el ojo chino, sino que participe. ¿Qué dicen los médicos, las parteras? Vaya, mamita, ahora, empuje. Iglesia, empuja. ¿Entendiste? Amén. Ya me pasé a lo espiritual. Mejor regreso. Freno. Entonces, hermano, ella debe de colaborar. Los dolores son fuertes. Pero ¿saben qué es lo hermoso? Que Dios envía asistentes. Algunos en el Antiguo Testamento se conocen como las parteras. Ellas estaban colaborando, animando, viendo cómo le ayuda, colabora con ella, participa. Y Dios hace lo mismo, hermano. Envía pastores, maestros, evangelistas, envía, hermanos, ¿para qué? Para ayudarle a la iglesia, para que la iglesia pueda dar a luz. Otra vez tengo que regresar, porque ya me pasé. Pero los médicos están allí asesorando, cuidando, velando, para que pueda traer y dar a luz. Y después de esos grandes dolores, hermano, de repente aparece una criaturita. Y nuestro amado Señor Jesucristo dijo, la mujer cuando ha dado a luz, es tanta la alegría, es tanto el gozo de haber dado a luz a esa criatura, que se le olvidaron los dolores. Ni se acuerda. Así es como la mujer trae y da a luz. Me faltan detalles, pero en lo general es así. Mis amados hermanos, Dios nos ha dejado lo físico para enseñarnos la verdad espiritual. Y aunque algunos aquí somos indiferentes y no hemos tomado las cosas del Señor en serio, quiero decirte, iglesia amada del Señor, quiero hablar a ti, vida, que eres cristiano o que dices que eres cristiano. Tú eres llamado a dar a luz y a dar a luz a Cristo, nuestro Señor. Amén. Existe un proceso de concebir. Existe un proceso donde se queda embarazado para que exista un nuevo nacimiento. Por ejemplo, vemos cómo el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, ni siquiera lo podemos producir nosotros. Es una obra de Dios.
Dios es el diseño. Dios es el que nos salva, hermano, y nos salva por medio del Evangelio. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Nosotros no podemos ser hijos de Dios por nosotros mismos. Podemos imitar la fe. Gloria a Dios, aleluya. Vaya, ore, como digo. ¿Me entiende? Pero no es algo que ha nacido todavía. Porque el nacer es algo que solo Dios lo puede producir. Es un diseño propio de Él. Vean conmigo, hermanos, Juan capítulo 1, versículo 12. Por eso es que me arruino de la garganta. Me emociono tanto, hermanos. Fíjese cómo comienza la concepción en la vida cristiana. Y aquí es donde vas a revisar. Aquí vas a revisar si realmente tú has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo. Aquí vamos a ver si tú eres un verdadero hijo de Dios o eres solamente un visitante. Los visitantes no van al cielo, hermanos. Los visitantes, por no ser hijos de Dios, no entrarán en el reino de los cielos. Pero el que ha nacido de nuevo, y revisa en esta mañana, mi querido hermano, revisa en tu corazón si realmente tú has nacido de nuevo. Fíjese cómo obra, cómo se nace. Se nace, hermanos, por la palabra y por el Espíritu Santo de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, fíjese, ¿a quiénes, hermano? A los que creen, a los que tienen fe, a los que creen en su nombre, a esos les dio potestad de ser hechos, ¿qué dice? Hijos de Dios. Pero esta potestad viene de Dios. Tú no puedes decir que eres hijo de Dios porque a ti te da la gana. Eso Dios es el que lo dice. De ahí, hermano, hijos a cualquiera se le pega. Mira, yo soy hijo suyo. De veras. Pero yo no te conozco. Mire, por ahí andan diciendo que soy hijo suyo. De veras. Pero la verdad que yo no te conozco. Porque el nacer de nuevo es una potestad dada por Dios. Ahora, ¿quiénes son los que nacen? Los que realmente han creído en el Evangelio. Ahora, ¿cómo contribuye el creer para nacer? Hay dos elementos que participan en el nacimiento. Hay dos elementos. Uno de ellos tiene que ver con el espíritu y el otro tiene que ver con la palabra. Estas dos cosas que se unen logran concebir. Santiago, en el capítulo 1, versículo 18, nos muestra cómo el que ha nacido de Dios, el que verdaderamente es un cristiano, ha nacido producto de haber escuchado la palabra, producto de haber creído la palabra, producto de haber nacido por la palabra de Dios. Así que, hermanos, vean lo que dice Santiago 1:18. Él, no es usted, Él. ¿Y quién es ese Él, hermanos? Es Dios. Él de su voluntad. ¿Naciste porque tú quisiste o te hicieron que nacieras, hermano? Dicen, Él de su voluntad nos hizo nacer. Pero ¿cómo lo hizo? Lo hizo por medio del Evangelio, lo hizo por medio de la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. La palabra interviene, hermanos, para que en ti se realice el nuevo nacimiento. De aquí que yo te digo en esta mañana, si a ti te aburre la palabra, si tú menosprecias la palabra, te tengo una mala noticia. Estás menospreciando que en ti exista el nuevo nacimiento, porque se nace recibiendo la palabra. Pero también el Espíritu Santo opera produciendo, porque son dos cosas que están allí conjugadas. Dice aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5, nuestro Señor hablándole a un religioso. Imagínense usted, un religioso, un maestro de las Escrituras. Está hablando con Nicodemo, hermano. No está hablando con un inconverso, Juan de los Palotes. No, está hablando, hermano, con alguien que es maestro de la Escritura, e incluso con uno que predica
Y a ese le dice, tú no has nacido de nuevo todavía. Y algunos dicen, ¿y entonces dónde quedo yo? Pues vale la pena de que tú te cuestiones, que tú te examines y no juegues con esto. Vea lo que le dijo el Señor a Nicodemos, a este maestro de las Escrituras. Respondiendo le dijo, versículo 5, de cierto te digo que el que no naciera de agua, hablar del agua es algo figurativo de la palabra. Usted recordará cuando el Señor les quiso lavar los pies a los discípulos con agua, y entonces Pedro dijo, no Señor, no lo hagas. Y entonces le dijo, si tú no te dejas lavar, no tienes parte conmigo. Entonces le dice Pedro, no sea así, báñame todo mejor. Y entonces, ¿qué le dijo el Señor? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces se da cuenta la participación de la palabra. Pero ahora el Señor viene y dice lo siguiente: de cierto te digo que el que no naciera del agua, es decir, la palabra, ¿y de qué más? Del Espíritu. Y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No menosprecies la palabra de Dios. No menosprecies al Espíritu Santo de Dios. No lo cambies por otra cosa. Dale lugar a la palabra de Dios. Versículo 8 de ese mismo capítulo, vean lo que dice. Se nos habla de nacer del Espíritu. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que, ¿qué dice? Entonces se habla de nacer del Espíritu. Ahora, hermano, decimos, y disculpen que lo repita, este es un engendramiento dado por Dios. Es Dios quien engendra, no somos nosotros. Si regresamos a Juan capítulo 3, Juan capítulo 1, versículo 13, dice, los cuales no son engendrados ¿de qué? De sangre. No fue el pastor, hermano. Es que a mí me habló fulano de tal, y por fulano de tal es que ahora yo soy cristiano. No es. Esto solamente es de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados ¿por quién, hermano? Por Dios. Es Dios quien te concede ese engendramiento. Ahora voy a decirles algo. Para algunos, el día que quedaron embarazados de Cristo, perdónenme el término, algunos para ellos fueron de gozo, otros ni cuenta se dieron de que la palabra ya se metió, que el Espíritu ya lo convenció, y comienza a sentir algo, comienza a sentir un deseo. Yo que quiero ir el otro domingo a oír. ¿De veras? Sí, no sé por qué, pero quiero ir el otro domingo. De veras quiero. ¿Y para qué quiero ir? Para oír hablar ese hombre. Por el hombre vas tú. No, le dice. Es que me gustó lo que yo estoy oyendo. Espérate, algo ha comenzado a pasar. La palabra ha comenzado a entrar. El Espíritu ha empezado a convencerte de juicio, de pecado, y te está atrayendo hacia el Señor. No te has dado cuenta, pero lo que sí vas a darte cuenta es que de repente hay una oposición. Por un lado quieres ir en las cosas de Dios y la carne te dice no, mira, tienes fiesta, tienes compromiso, viene el fulano de tal, y allá no, pero es que quiero ir a alabar a Dios, es que yo quiero oír la palabra, y la carne no, y que vas a ir a hacer así, te van a pedir dinero, el dinero te quieren quitar. Una lucha entre la carne y el Espíritu. La carne, hermano, odia la simiente. La carne quiere desechar la simiente.
¿Captan, hermanos? Y si no, vaya conmigo a Gálatas para convencerlo. Pero es una realidad. La carne contra el espíritu. Gracias. Digo pues, dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos, ¿qué sucede? Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y en este caso, hermanos, el espíritu quiere hacer la voluntad de Dios, quiere alabar a Dios, quiere conocer más de la palabra de Dios, quiere crecer en las cosas del Señor, quiere amar a Dios, y la carne quiere hacer lo suyo. La carne va por lo suyo. A mí eso no me gusta. No sé cómo a ti te gusta, pero la verdad que yo prefiero ir a ver una buena película o un partido de fútbol que estar escuchando eso. La carne. Además tengo compromisos. Yo ahorita creo que no me va a quedar tiempo. La carne. Y el espíritu. El espíritu es: me gusta la palabra de Dios. Quisiera ser como dice la palabra de Dios. Yo realmente quiero dar a luz al Hijo de Dios. Así que, hermanos, ¿qué puede hacer? Atención, hermanos, ¿qué puede hacer para que aquello no se pierda? ¿Qué hacer para que no se pierda? Tiene que ver mucho con tu entendimiento renovado. Cuando hay entendimiento, hermanos, de quién es Cristo, cuando hay un entendimiento de qué es la palabra de Dios, ¿sabes qué, hermano? Aquello se va a mantener. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, decía el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. El entendimiento. Yo entiendo que Cristo ha venido, yo entiendo que Cristo me ha salvado, yo entiendo que Cristo me ha perdonado de mis pecados, yo entiendo eso. Amén. Y cuando te das cuenta que lo que has recibido no es cualquier cosa, también el amor por lo que has recibido comienza a surgir. Soy salvo, salvo, ya no voy para el infierno, soy un hijo de Dios. Aleluya. Y eso te trae gozo. Y hasta uno sale de la iglesia, hermano, orgulloso. Bueno, en aquel entonces, que las Biblias, los cristianos las andábamos debajo del brazo, hoy en celular. Pero uno se sentía salir de la iglesia con su Biblia debajo del brazo. Soy un hijo de Dios, hijo del rey usted. Soy hijo de Dios. Y comienzas a amar lo que Cristo hizo por ti, que murió en la cruz por tus pecados, que se sangró hasta dar su vida para salvarte. Y ese amor te pega y dice: yo me quedo con el Señor, y no importa lo que me pase, no importa si tengo pruebas, yo quiero seguir con Cristo. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3 versículo 7: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, Pablo dice, las he estimado como pérdida
¿Por qué? Por amor de Cristo. Te pregunto, ¿cuánto amas tú a Cristo? ¿Cuánto tú lo amas? ¿Que estás dispuesto a los vómitos? ¿Estás dispuesto a la oposición? ¿Estás dispuesto? Dice, todo eso lo tengo por pérdida, por amor a mi criaturita, dicen las madres. Una mujer que está embarazada, cuando se cae, ¿sabe qué es lo primero que cuida? Sí. Su barriguita. Sí. Ni siquiera cuida su cabeza, fíjese. Si no, se va a caer. Sí. Ya rapidito las manos a la barriguita. ¿Viene algo encima? Sí. Qué lindo, ¿no? Y que así tú puedas cuidar la vida de Cristo que está en tu interior. Apreciar lo que ha venido a tu vida, lo que has recibido. ¿Qué otra cosa tiene que participar en esto? Porque, hermano, parte hay responsabilidad del hombre. Hay una parte que es responsabilidad de Dios. Hay un libro, hermano, creo que del hermano John Piper, que nos habla de la responsabilidad de Dios y la responsabilidad que tienes tú como creyente. Pero la voluntad también está implícito. Tu voluntad, la determinación de decir, yo quiero llevar a esto a un punto, al punto de dar a luz y de llegar hasta el final. Yo no quiero llegar aquí a medias. Yo quiero llegar hasta el final. Y Pablo decía también lo mismo, aquí mismo en Filipenses capítulo 3, versículo 13. Hermanos, decía, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. No lo he alcanzado todavía. No lo he alcanzado. Pero dice Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia dónde. Hacia donde está delante. Yo creo que Patita ya no se acuerda el día que quedó embarazada, el día de los vómitos. No, ella está pensando ya en lo que está por delante. Amén. ¿Sí o no, Patita? Ya, no, aquello ya pasó. No, aquello ya estuvo. Ahora lo que me queda es proseguir. Quiero llegar a la meta. ¿Y cuál es la meta? Dar a luz al Hijo de Dios. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Aleluya. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Qué hermoso. ¿Qué sucede, hermanos, cuando alguien está embarazado del Señor? ¿Sabe qué sucede? Sus pensamientos son diferentes. Sus obras son diferentes, sus actitudes son diferentes, sus prioridades son diferentes, la manera de hablar es diferente, la manera de conducirse es diferente. ¿Sabe qué se llama eso? Una fe no fingida, porque es algo que nace, no tiene que fingir. Gloria a Dios, aleluya, amén. Oremos pues, hagamos una oracioncita. Hagamos una oración. ¿Sabía que las oraciones no se hacen? Hagamos. A mí me da no sé qué, dice, vamos, fulano está bien, vamos a hacer una oración. Es algo, es vida, hermanos. Es vivencia, no es te voy a hacer o no, es vivencia, la vida de Cristo en tu interior. Esa vida que tiene a Cristo no se avergüenza de Cristo, hermanos. No tiene ninguna pena, no le da vergüenza. Saluda a un hermano, una hermana. En su trabajo no se avergüenza de decir, gloria a Dios, soy cristiano. ¿Sabe por qué? Porque es verdadero que Cristo está en él. Es genuino. El que todavía anda tapando, no, es como aquella que quizás quedó embarazada, hermano, y se aprieta la cintura para que no se le note la barriguita. No, hermanos. El que verdaderamente está embarazado de Cristo, a todo el mundo le anda hablando de Cristo. Aleluya.
¿Qué implica dar a luz a Cristo, hermanos? Quizás me he extendido un poco, pero bueno, es domingo. ¿Qué implica dar a luz a Cristo? Es una esperanza para el cristiano. Pablo decía: yo no lo he logrado todavía, pero una cosa sí hago, me extiendo a lo que está por delante. El apóstol Pablo dijo la siguiente palabra, y yo ya estoy terminando, hermano, el mensaje está declinando. Colosenses capítulo 1 nos habla de que esa vida de Cristo en ti, si es genuino, si es verdadero, es algo que se vuelve en ti como una esperanza. ¿Saben qué, hermanos? El día que nazca, que aparezca Cristo en ti, todo el mundo lo va a notar. Todos se van a dar. ¿Sabe qué? Es como cuando nació una criaturita en el vecindario. La vez pasada estábamos allí, mi esposa y yo, le decía yo: Martita, eran las 2, 3 de la madrugada, aquí hay un recién nacido. ¿Por qué? Me dice: oye. Y ella me decía: yo no oigo nada. Yo sí. Se oye muy suavecito, como que un ratoncito. Y conforme iban pasando la semana, ya el pulmón se le había desarrollado. Había un recién nacido. Todo el mundo se va a dar cuenta y lo va a ver. Pablo decía: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es ese misterio? Que es Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando el cristiano es entendido, hermanos, observen lo que voy a decir, porque ya estoy terminando. Cuando el cristiano es una vida entendida, nace el deseo porque Cristo sea visto en él, para que Cristo pueda verse y darse a luz. Le prometo que ya, aquí Romanos capítulo 8, hay un deseo, hay un anhelo. ¿Por qué, hermanos, las vidas, los vecinos, los parientes, los amigos no se convierten a Cristo? Porque no están logrando ver a Cristo en nuestras vidas. Lo que miran es artistas, lo que miran es deporte, política. Eso es lo que logran ver en nosotros. Y si usted quiere que alguien se convierta al deporte, háblele de deporte. De eso háblele, platíquele de eso. Y cuando menos sienta, ya tiene un aficionado más. Háblele de Cristo y se dará cuenta. O te lo rechaza o te lo recibe. Pablo decía: porque el anhelo, este es el anhelo de Patita, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que la sujetó en esperanza. Versículo 21, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación, no solamente Pati, no solamente una persona, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta el día de hoy. Pero la noticia es, y no solamente ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu,
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, el dar a luz a Cristo. Hermanos, algunos experimentan dolores, pero esos dolores es para que des a luz a Cristo. Que la gente cuando te mire pasar esos dolores, en lugar de oírte quejarte, ay, lo que me tocó a mí, y yo esto que voy a la iglesia, y esto que doy, hasta ofrendas doy. No, hermanos, que seas como Job, pasando los dolores. Dice que Job en ningún momento vio despropósito alguno, sino que en medio de su dolor, en medio de su prueba, alabó y glorificó el nombre de nuestro Dios. Lo que aparentemente en un principio es dolor, al final se va a tornar en gozo cuando el Hijo de Dios aparezca detrás de esos dolores. Pongámonos de pie, hermanos. Que tu oración sea: Señor, dame la gracia de dar a luz. Que Cristo sea visto. Que el fruto de tu palabra, de tu espíritu, aparezca, Señor. Y que la humanidad logre ver al Hijo de Dios. ¿Cuánto queremos dar a luz al Hijo, hermanos? Quiero decirles, hermanos, que en esto tú puedes, aquí todos podemos salir embarazados. No solamente las mujeres, no solamente mi hermana Patti, sino que todos los hombres, solteros y casados. Mujeres dicen, ay, yo no, quizás yo nunca voy a tener un hijo. No, si puedes. ¿Qué tal el Hijo de Dios? ¿O qué es lo que miran en ti cuando platican contigo? Cuando tratan contigo, ¿qué es lo que miran? ¿Qué es lo que ven? Tú tienes la oportunidad de que logren ver a Cristo, que logren ver al Hijo de Dios, que cuando traten contigo ellos puedan decir: verdaderamente esta persona con la que yo estoy tratando es un hijo o es una hija de Dios. ¿Por qué? No lo sé. Logro detectar bondad, paciencia, logro detectar benignidad, logro detectar en esta persona dulzura, amor. Eso es lo que yo veo en esta persona. No miro arrogancia, no miro orgullo, no miro vanagloria. Logro ver, lo diría en otras palabras, logro ver al Hijo de Dios en esta persona. Como dijo el centurión, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Que eso puedan decir de ti: verdaderamente tú eres un hijo, una hija de Dios. ¿Por qué? Porque no están viendo religión ni denominación. Lo que están viendo es al Hijo de Dios que está siendo y dado a luz en tu vida. Oremos. Padre precioso, aquí estamos honrando, Señor, a una vida que tú le has concedido el don de traer una criaturita, un hijo, a este mundo. Y el anhelo y el deseo de ellos, Señor, porque lo logro ver, es que la criaturita que ha de venir te alabe, te glorifique y honre tu santo nombre. Señor amado, pero nos presentamos nosotros delante de ti, Señor, reconociendo que un día la simiente, el Hijo de Dios, fue sembrado en nuestros corazones por medio del Evangelio, por medio de la palabra y del Espíritu Santo que vino a morar a nuestras vidas. Y que ahora la naturaleza del Espíritu está en nosotros.
sabiendo que la carne muchas veces se opone. La carne que muchas veces, Señor, es obstáculo para que el Hijo no sea visto. La carne es como una cortina, Señor, que se opone para que lo que tú has sembrado se mantenga escondido. Por lo tanto, Señor, danos el favor y la gracia. Trata con nuestra carne, Señor. Trata con lo que se opone y obstaculiza el que el Hijo de Dios no sea visto. Quizás mi orgullo, mi egoísmo, mi soberbia, mi altanería, Señor, lo que yo soy, el pecado que mora en mí, muchas veces se opone. Y lo que la gente logra ver, Señor, no es a Cristo, sino que lo que logra ver es lo que yo soy. Mi pecado, mi maldad, mi orgullo, es lo que la gente mira, Señor. Pero en esta hora te pedimos, haz una obra tú en nuestro corazón. Mientras tu Hijo está siendo formado en nuestras vidas, que haya una renovación de mente. Que mi mente, Señor, sea renovada y pueda estar consciente de tu voluntad. Ayúdame, Señor, a reconocer aquello que es la buena, agradable y perfecta voluntad tuya, Señor. Te pedimos que renueves nuestra mente. Quita de mi mente, Señor, tanto egoísmo, tanta vanidad, tanto orgullo. Y ayúdame a ver a Cristo. Ayúdame a ver a Cristo, mi Señor. Que lo que realmente tenga valor, lo que realmente pese, sea la vida de Cristo en mí, Señor. Señor, en el nombre de Jesús nos presentamos pidiéndote que tú te manifiestes en nuestros corazones.